¿Qué harías si de la noche a la mañana fueras declarado muerto para el mundo y tus vecinos dejaran de mirarte como persona? Si tu piel comenzara a abrirse en heridas y tus dedos cayeran sin sentir dolor, mientras una campana anunciaba tu llegada con un sangriento tintineo? Si fueras condenado al destierro, a vivir en soledad, exiliado en un leprosario donde ya no podías tocar a tu familia ni mirar a los ojos a nadie, esto no es ficción, esto ocurrió. Esto fue la vida de un leproso. Durante la Edad Media, la lepra, conocida como Hansen en tiempos más recientes, era más que una enfermedad física, era la sentencia eterna, un castigo divino anunciado en los sermones, una marca indeleble sobre el cuerpo. Los que la padecían eran considerados impuros, declarados legítimamente muertos para la sociedad. Entregaban su herencia. Se celebraba una funeral simbólico. Vestían saco negro, una cruz, portaban campanas y una caja de limosnas. A la persona diagnosticada se le practicaba la separatio leprosorum, un ritual formal. Un tribunal de ancianos, médicos o sacerdotes verificaba la enfermedad. Luego se le llevaba a una tumba abierta, se le lanzaban 3 paladas de tierra y el sacerdote proclamaba: "Dead to the world, reborn to God". El leproso respondía: "Renaceré el día del juicio". Después era transportado al borde del pueblo, plantaba una cruz diciendo jamás volver y asumía su exilio en nombre del bien común. Llegar a la frontera del asentamiento era condenarse. Allí vivía o sobrevivía en un lazareto o leprosantario, lejos de las aldeas, pero a menudo no estaba solo. En su campamento, rodeado de otros, se tejía una frágil comunidad marcada por la desesperanza y el aislamiento. Los leprosantarios surgieron entre los siglos XI al XIV, sobre todo en Inglaterra y el continente. Se estima que solo en Inglaterra llegaron a operar hasta 300 leper hospitals entre los siglos XII y XIII. Eran fundaciones religiosas, administradas por monjes o caritativos benefactores, construidas generalmente fuera de las murallas de la ciudad. Tenían capilla, dormitorios, jardín de hierbas medicinales y un cementerio propio. Allí, lejos pero no abandonado, el leproso vivía con reglas estrictas. Asistía a misa desde una ventana de leproso o squint que permitía verlo sin tocar. Vestía túnica de saco, bandajas sobre las heridas y portaba una campanilla y una cruz. Debía anunciar su paso con un grito: "Inmundus" o "impuro". No todos los diagnósticos eran certeros. Muchas enfermedades de piel se confundían con lepra, y ser marcado leproso era perder la identidad. Sin embargo, dentro de estos lugares, se establecía una rutina. Se recogía jardín y huerto, se rezaba, se trabajaba bajo la mirada de cuidadores. Algunos internados incluso eran de clase noble y mantenían correspondencia con familiares que podían visitarlos en días de permiso. Médicamente, las atenciones eran básicas: ungüentos herbales, reglas de higiene, dieta vegetal y pan, a veces pescado o carne del establo si estaba disponible. Pero no todo era compasión. Desde los púlpitos se predicaba que la lepra era castigo divino por pecado o corrupción, conocida como la muerte viviente. Un leproso era ya legalmente cadáver. No podía heredar, no podía ser enterrado en suelo consagrado. Cada calle, cada mercado, cada concierto religioso debía mantenerlo alejado. Cuando la peste negra llegó en el siglo XIV, el miedo aumentó aún más. Muchos leprosarios quedaron vacíos. El estigma creció. Se acusó a leprosos de envenenar pozos y conspirar con judíos para propagar la enfermedad, llevando en 1321 a persecuciones atroces en Francia que acabaron con incendios y ejecuciones. La vida diaria de un leproso era una balada amarga. Aliarse con otros exiliados a través del roce humano era impensable. Sabían que sus dedos se marchitaban, se les desprendía carne, perdían sensibilidad, caminaban con bastón, callando el dolor en los huesos. Estaban condenados a revivir un entierro en vida, con campanas y exilio. Llevaban campanillas para que los vivos retrocedieran, pero también para pedir limosna. La gente pobre les dejaba pan seco, monedas oxidadas, agua. Algunos benefactores les legaban pequeñas parcelas de tierra para cultivar hortalizas medicinales o recolección de flores aromáticas, que servían tanto como terapia como sustento. Por la noche rezaban. Por la mañana recogían alimentos y cuidaban de los jardines del hospital.
Muchos leprosos vivían décadas y la enfermedad progresaba lentamente, bajo la custodia de clérigos que alternaban hospitalidad y distancia ritual. Pero algunos casos tristes llegaron más allá. En el siglo XIX, cuando se descubrió que la lepra era causada por una bacteria, los gobiernos del mundo llevaron a extremos la segregación. Personas infectadas eran trasladadas a islas, comunidades cerradas, colonialmente llamadas lagers. El ejemplo más famoso es Molokai, en Hawái, donde el padre Damien vivió y murió al servicio de los leprosos. Allí, divididos del mundo, resistieron hasta que algunos se curaron. Aún en el siglo XX, países como Japón mantuvieron leprosarios forzados hasta 1996. En India, decenas de miles vivían en colonia incluso después de recuperarse, estigmatizados por ley y por costumbre. Sin embargo, el sentido de comunidad era más fuerte que el dolor. A pesar de todo, surgían vidas dentro del purgatorio, jueguitos humildes, enseñanzas religiosas, cuidados compartidos. En las crónicas de estos lugares se habla de leprosos que compusieron poesías, que cuidaban jardines de rosas, que juntaban miel y regresaban con alimentos. Un acto simple, compartir pan seco y té caliente parecía un festín divino. Algunos se convirtieron hasta en íconos de compasión. San Radegunda lavaba los pies de leprosos, Santa Ángela de Foligno, en el siglo XIII, bebió el agua usada por ellos para llevar su cruz. Otros donaban sus fortunas para financiar hospitales, y todos fueron vistos como víctimas y santos en ciernes. A comienzos del siglo XX, con los antibióticos y cambios legislativos, los leprosos comenzaron un lento regreso. Podían heredar, podían regresar a casa. Los hospitales cerraron. Pero la herencia del estigma persistió. En Brasil, en Japón, en Sudáfrica, muchos exiliados regresaron a comunidades que los rechazaron. Las leyes los obligaron a vivir en barrios precarios o incluso a morir sin funerales dignos. Hoy, aun cuando la lepra o enfermedad de Hansen tiene tratamiento efectivo y cura, millones aún viven ocultos, avergonzados. La mayoría de nuevos casos se identifican en India, Brasil e Indonesia. Existen aún colonias con personas estigmatizadas, excluidas, muchas curadas pero olvidadas por la sociedad. Cuando caminamos por las ruinas de un antiguo leprosantario, vemos piedras gastadas, tumbas sin nombre, campanas oxidadas, y sentimos la ausencia del cuerpo humano que alguna vez estuvo allí. No hay más espectáculos de horror físico, solo una historia de soledad, de exilio, de limpieza impuesta. Una historia de gente que perdió el derecho a ser humano, porque ser leproso no era solo sufrir una enfermedad, era perder el alma pública, era vivir amputado incluso antes que el cuerpo, era tocar, sin ser tocado. Y el hambre más profundo era el hambre de dignidad. ¿Te estremeció este viaje? Porque esto no fue solo una enfermedad, fue el rostro de la exclusión, el eco de un sistema que decidió que unos eran menos humanos que otros, un mundo donde el silencio era más doloroso que las heridas, donde la soledad no se curaba y la esperanza se disfrazaba de resignación. Hoy, las campanas ya no suenan, los leprosarios están en ruinas, pero el estigma, la exclusión, la mirada que juzga sin conocer, aún existen. Quizás en otras formas, en otras palabras, en otros rostros. Recordar la historia de los leprosos no es solo revivir el pasado, es preguntarnos a quién estamos exiliando hoy, es mirar a los márgenes, donde viven los olvidados, y reconocer que la historia se repite cuando dejamos de contarla. Por eso existe Vaca en el tiempo, para rescatar lo que fue, para iluminar lo que el tiempo intentó borrar. Aquí no solo narramos historia, la revivimos, la sentimos, la entendemos. Si este relato tocó algo en ti, suscríbete. Únete a una comunidad que se atreve a mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con conciencia. Porque entender el ayer es la única forma de construir un mañana más humano.